buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a los debates de la televisión de Ferrol. Hoy hablamos del tabaco porque como cada 31 de mayo celebramos el Día Mundial sin Tabaco. Este año la Organización Mundial de la Salud quiere poner en relieve los riesgos cardiovasculares que supone el tabaquismo. Además, aboga por políticas más eficaces para reducir su consumo. ¿Sabían que el tabaquismo es la primera causa de enfermedad evitable y de muerte prematura en España? Pero no solo vamos a hablar de malas cosas, sino que los datos también sostienen que cada vez son menos los consumidores de tabaco, se va reduciendo la gente que decide fumar. Esta noche queremos conocer cuáles son los efectos para nuestra salud, lo que supone el tabaco ya no solo para el fumador, sino para el fumador pasivo. También queremos conocer cómo ha afectado la ley antitabaco, especialmente para la hostelería aquí en Ferrol, y también queremos ver la visión del fumador, de cómo se encuentra la situación y cómo le afectó estas leyes que cada vez se priva más que fumen en lugares públicos. Pues de todo esto vamos a hablar esta noche, por un lado, con Carlos Piñeiro, médico del Centro de Salud de Narón y vicepresidente de Amicor. Muy buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. Antes de nada, también quería aprovechar para felicitarle porque acaba de conseguir el Premio Europeo de Obesidad 2018 al mejor programa de participación pública en el Centro de Salud de Narón. Lo recibía la semana pasada en Viena. Enhorabuena. Y después, de hecho, me contarás otro premio que le van a otorgar, pero eso será posteriormente. También contamos con la presencia de Emilio Vázquez, presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Ferrol y la comarca. Muy buenas noches, Emilio. Buenas noches. Y también Patricia Serantes, gerente de la floristería La Ilusión y también fumadora desde hace ya bastante tiempo, que posteriormente nos lo contará todo. Muy buenas noches, Patricia, y gracias por venir a este debate que creo que te van a dar un poco. Sí, pero bueno, ya lo veremos. Todos ustedes ya saben que también van a poder opinar y será después de la publicidad. Ahora es el turno de conocer lo que opinan ellos y vamos a comenzar hablando de esto, del Día Mundial sin Humo. ¿Creen que actualmente cada vez la sociedad es más consciente de lo perjudicial que es la salud? ¿Han notado un descenso importante por parte de sus familias, pacientes, amigos? ¿Cree que el tabaco ha dejado de ser una desnormalización? ¿Se ha provocado el uso del tabaco? Ya no es un uso normal, que se considere un hábito cada vez, pues que antes podíamos ver a todo el mundo, en todos los lados fumaba, y cada vez no suele ser así, ¿no es así? Sí, bueno, en general todavía el 23% de la población general fuma, o sea que hemos bajado de un 40 casi el 50%, o sea que tiene una incidencia importante, es la más importante de Europa en cuanto a fumadores en España, pero también tenemos el mayor número de muertes de Europa, o sea que mueren al año 52.000 personas por causa del tabaco. Y después es cierto que con la aplicación de la ley antitabaco, desde el punto de vista de la salud y valorando lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Galicia, hemos observado de que ha disminuido un 30% el número de cardiopatías isquémicas, de infartos. Y es atribuible a que posiblemente haya sido la ley más importante de salud pública en los últimos 50 años en España. O sea que tenemos un serio problema, sobre todo con los fumadores pasivos. El 30%, y a nivel doméstico ya afecta ahora, porque es cierto, dicen, no, es que no se fuma en determinados ámbitos, pero es cierto que a nivel doméstico, sobre todo la influencia sobre niños y personas que fuman de manera pasiva, bueno, equivale, hay unas 9.000 muertes anuales en España. Y realmente va a condicionar mucho el futuro de niños en cuanto a mayor incidencia de asma, problemas de bronquitis, disminución de defensas y bueno, pues sobre todo cuando se liberan carcinógenos hay 250 sustancias de las 7.000 que tiene el cigarrillo y 250 son tóxicas, pero 50 son cancerígenas. Y curiosamente la exhalación de tabaco derivado de fumar
puede ser incluso más peligrosa para la persona que se encuentra al lado que el que inhala. Y esto lo hemos descubierto hace poco, ¿no? Nosotros hicimos un estudio hace pocos años, hace 8 años en concreto, en los colegios, donde evaluábamos el valor de la cotinina en orina, que es un derivado de la nicotina. Curiosamente, cuando los niños en el cole permanecen más tiempo, disminuye casi un 70% el nivel de cotinina en orina, y lógicamente hablando de si son familias fumadoras, y cuando se van el fin de semana a casa se incrementa pues casi en 65% el valor de cotinina en orina. O sea que realmente los niños y las niñas de los domicilios de padres y madres fumadoras se están encontrando con este nuevo problema, o sea, donde ya hay un metabolito que funciona, que se expulsa en orina y que pasa por el organismo, y bueno, es quizás uno de los grandes problemas, ¿no? O sea, dentro de las múltiples sustancias que provocan este problema. Un importante descenso, pero unos datos que asustan bastante. En el caso de la hostelería, ¿se ha notado ese descenso? Pues sí, se notó que desde las primeras reformas que tuvimos que hacer para adaptar los locales a la nueva ley, notamos que los que antes fumaban y estaban más tiempo en el local, ahora posiblemente, solo por el hecho de tener que ir hasta la puerta ya les resulta incómodo. Hay algunos que ya se nota que van fumando menos, se resisten a dejar de fumar la mayoría de los fumadores que fumaron toda la vida, pero bueno, ahora ya no tienen el sitio ideal para estar, digamos, cómodos, porque los espacios cerrados están siendo, digamos que de obligatorio cumplimiento para que no se pueda fumar en ellos. Estamos hablando desde un transporte público, desde un ascensor hasta yo qué sé, hasta un portal. Y bueno, notamos que la gente pues nada, que es un poco sensible con el tema del tabaco. Vemos que se fuma algo menos, no mucho. Tenemos la terraza en los locales de hostelería, que son la alternativa, que son las terrazas, y bueno, vemos que también tenemos que adaptarlas a la ley del tabaco. Tenemos que por lo menos preparar los locales para eso, para que poco a poco pues la gente, vamos viendo que deja de fumar, pero los locales tienen que adaptarse y son los que tienen que ayudar para que la gente, pues eso, no les afecte el humo, y que ser un poco responsable y respetuoso con los demás. ¿En qué terrazas se puede fumar? ¿Qué condiciones tienen que cumplir? Porque se pueden todas. Sí, para que no se considere espacio abierto, una terraza tiene que tener 2 paredes. Estamos hablando, todo lo que sea algo más, posiblemente ya no sea considerado, digamos que terraza, ya empezando por ahí, que bueno, se puede considerar digamos que espacio cerrado. En la medida que queremos colocar unas terrazas y adaptarlas a la ley del tabaco, nos encontramos con que la ley de accesibilidad del año 2014 nos obliga a separar las terrazas de la fachada. Estamos hablando de 1,80 metros. A partir de ahí, si las tenemos mucho más a la intemperie, empezamos a abrigarlas. Teniendo en cuenta que el clima de Galicia, en este caso, no ayuda para poder tener terrazas todo el año. Los que ocupan prácticamente las terrazas son los fumadores. O sea, si antes trabajamos las terrazas solo en verano, pues era por las circunstancias del buen tiempo. Ahora es necesario tenerlas todo el año. Bueno, terrazas, o también podemos ver mucha gente en la puerta del local. En la puerta del local, sí. Entre, yo creo que la bebida dentro y el cigarro fuera. No, y además incluso lo vemos en los locales de ocio nocturno, en donde, claro, ahí no hay alternativas. Sales a la calle a fumar o no fumas. Y vemos que al pasar por la calle, la cantidad de gente que está en la acera no es ni más ni menos que los que estaban dentro, pero ahora tienen que salir a fumar. Y da igual el tiempo, que llueva, muy propio aquí en Galicia. Sí, el fumador, digamos que el tiempo le importa bastante poco. Si una vez que decide salir de noche, va a fumar, porque además incluso está relacionado a veces también a la hora de salir, pues un poquito eso, las copas y el tabaco. Es el turno de Patricia. Queremos conocer un poquito cuándo comenzaste con el tabaco, cuándo fueron esos primeros años en los que comenzaste a fumar, cuándo se fue intensificando, qué tipo de tabaco fumaste, cómo ha evolucionado, ¿has notado ese cambio del precio desde cuando comenzaste hasta hoy en día? Sí. A ver, yo empecé a fumar con 14 años y tengo 44, con lo cual llevo 30 años fumando. Empezaba comprando cigarrillos sueltos, me acuerdo, porque tenías hechas 100 pesetas o 200 pesetas del fin de semana y ahorrabas y comprabas tabaco.
De aquella se podía comprar con 14 años. Sueltos, te los vendía cualquiera. Pero supuestamente tampoco se podía, ¿no? Teóricamente supongo que no. Bueno, yo como siempre fui muy grande, la verdad es que siempre aparenté más años, entonces yo no sé si es que colaba por 16 o a mí me lo vendían, yo no sé si porque me conocían o no. Y empecé fumando tabaco suelto, pero es verdad que yo me acuerdo mi primer paquete de Fortuna me costara 100 pesetas, ¿eh? Y el primer paquete de Lucky 110, estamos hablando de pesetas y estamos hablando de hace muchos años. El precio del tabaco, pues estoy pagando 4 euros y pico por un paquete de Winston a día de hoy, fíjate si ha subido. ¿Cómo me enganché? Pues con la típica tontería de los 14 años cuando andas con gente de 16 y 18, pues porque tú eres la pequeña y haces lo mismo que los mayores y ya está, y no hay más historia. Y aparte era normal, es decir, en mi familia somos una familia en la que todos hemos fumado. Yo me acuerdo de meternos 8 personas en un 127 con los 2 adultos fumando celtas, que aquello era terrible, y tiramillas 4 kilómetros o 5 para la playa y así íbamos. Aparte de sin cinturones de seguridad, quiero decir que lo que han cambiado las cosas, que ahora no sale un niño sin un cinturón, sin una silla homologada, si no se puede fumar en el coche, no fumas con ellos ya, porque tú ya no fumas cuando llevas a tus hijos en el coche, por lo menos yo no lo hago. Entonces, bueno, dices tú, ha cambiado en estos años un mundo, quiero decir. ¿Qué pasa? Que bueno, pues los que estamos enganchados es difícil, muy difícil dejarlo. Se intenta, sí, no sé si a lo mejor con el ahínco suficiente, pero sí es verdad que es complicado dejarlo, porque es verdad que engancha, está claro, si no... Cada vez puede ser que veamos a más gente que deje lo que podemos llamar el tabaco industrial a pasarse a ese tabaco de liar. Mucha gente se ha pasado al tabaco de liar. Es verdad que sale un poco más económico, tú te haces tus propios cigarrillos y tal, yo lo he hecho una época, pero es verdad que se apagan y son un rollo, o sea, para mí son un coñazo. Yo creo que tiene los mismos componentes. Yo creo que la gente también se pasó al tabaco de liar, aparte de por el precio, un poco porque recordaban que aquel tabaco era más sano, que era hoja picada, pero ahora el tabaco es el mismo, el que viene embolsado que el que viene empaquetado. Entonces, los perjuicios son los mismos, da igual. ¿Que te sale más barato? Sí, pero bueno. Tal vez otra de las cosas es que tardas más en hacértelo y por lo tanto se fuma menos. Sí, yo creo que hay gente que intenta buscar trucos para todo. Es decir, yo creo que intentas buscar trucos para dejar de fumar. ¿Qué pasa? A mí me ha servido esto de no poder fumar en los sitios para fumar menos, porque si antes fumabas entre plato y plato en un restaurante, ahora no lo haces, acabas de comer o de cenar, te sales y fumas. Fumas menos fuera de tu casa. En casa más o menos fumas igual. Es verdad que yo misma me he hecho mis propias restricciones, entonces ahora en mi casa solo se fuma en la cocina. Y los niños normalmente no están en ella, excepto a las horas de comer. Pero, pues porque intentas hacer un poco eso, intentar sobre todo bajar el consumo de tabaco, sabiendo pues eso, que tienes esa típica carraspera todo el año, esta que no te la quitan ni invierno ni verano, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, intentas buscar un poco la manera. Entre el lema de este año, en el Día Mundial sin Tabaco, es tabaco y cardiopatías. La campaña busca, entre otros aspectos, llamar la atención sobre la relación entre el tabaco y las cardiopatías y otras enfermedades cardiovasculares, sin olvidar, como comentábamos antes, al fumador pasivo. ¿Cuáles son los peligros para la salud, tanto para los fumadores pasivos como los activos? Respecto a problemas cardíacos. Sí, este año se ha seleccionado este tema precisamente porque lo que provoca fundamentalmente es cardiopatía isquémica, o sea, que puede llegar hasta el infarto y accidentes cerebrovasculares. Pero claro, si analizamos todo lo que implica el tabaco, el problema son los componentes del tabaco. Entonces hay que aislar qué componentes son los que inciden más sobre el tema cardíaco. El tabaco, lo más importante es la nicotina y curiosamente el monóxido de carbono, que va a competir con el transporte de oxígeno, con la hemoglobina que transportan los glóbulos rojos y que es lo que a fin de cuentas nos llega el oxígeno a las células, y curiosamente lo que hace es limitar este efecto, con lo cual hay una repercusión directa no solo a nivel pulmonar sino a nivel sistémico, a nivel general, y ante todo en zonas distales, en miembros inferiores, provoca la famosa enfermedad del escaparate, que es una insuficiencia arterial periférica con riesgo importante, y en este caso también lo que provoca es el incremento de la disminución del calibre en los vasos sanguíneos, que a largo plazo conlleva una disminución del riego sanguíneo en órganos vitales y consecuencias fatales, ¿no?
Esto está muy bien estudiado, pero a mí lo que me asombra cuando empiezas a profundizar en esto es lo malévolo del diseño del tabaco, ¿no? Porque tú imagínate, el efecto de la nicotina prácticamente a los 7 segundos ya está ahí. Bueno, pues curiosamente se le añade amoníaco, se le añade sustancias que cambian el pH para facilitar la absorción y que provoque más adicción. Ese fue el famoso efecto Marlboro. Durante muchos años que acabó prohibiéndose, pero curiosamente es que está todo perfectamente diseñado por la industria para que seamos absolutamente esclavos del tabaco. Y entonces, bueno, si empezamos a analizar todas las sustancias que contiene el tabaco, uno se sorprende, porque a nadie se le ocurriría, no sé, pues utilizar arsénico para su vida cotidiana, pues eso lo lleva después un montón de metales pesados que son realmente cancerígenos y que son arriesgados, y hay un montón de sustancias, hidrocarburos, también policíclicos, aromáticos, que son directamente cancerígenos. O sea, yo creo que si esto, yo que he luchado contra muchas enfermedades y hemos salido a la calle en la población, pues por lo que ha pasado con el amianto, con un montón de sustancias, realmente. ¿Qué se permite en el tabaco, entonces? Claro, la pregunta es si nosotros salimos porque fallecen 1000 y pico personas al año, cuando en este caso son más de 50.000 al año. O sea, realmente, ¿por qué no se adoptan medidas? Pues hay una cosa muy importante, y es que las 2/3 partes del cigarrillo se lo lleva Hacienda. Así de fácil. Y con esto nos ha dejado a todos callados este silencio. Y ahora nos dirá el político de turno, pero Hacienda somos todos. Como comentábamos esto de las cardiopatías, parece que la gente lo notas que es más consciente de lo del tabaco, escuchando justamente a Carlos diciendo pues todo lo que tiene, lo que supone pues el tabaco. Aún así, la gente que te comenta, ¿qué te dice? Que da igual, que sigue fumando. Bueno, ya el primer síntoma de que esto... de que el tabaco, digamos que la gente ya es mucho más sensible. El primer síntoma es que la gente ya no solo deja de fumar, lo ves a la hora digamos que de ver las costumbres, de los hábitos que va cambiando la gente, de la cantidad de información que tenemos para que los niños, ¿entiendes? Primero hay que alejarlos del humo del tabaco y después que no caigan en la tentación de fumar. Vemos que el precio de tabaco a veces es una limitación a la hora de que la gente se lance a comprar cigarrillos, independientemente que hablamos del cigarrillo barato. El que es fumador, pues por el precio puede llegar a cambiar de marca o incluso puede llegar a cambiar de formato. Estamos hablando del tabaco de liar, ¿no? Pero poco a poco va volviendo a engancharse en el tabaco de toda la vida, porque los hay muy fieles a su marca y los hay que no van a renunciar a eso. Pero bueno, yo creo que las explicaciones que nos dan por la televisión, la prohibición de la publicidad del tabaco para que no lo veamos en ningún lado, pienso que bueno, el contagiarse un poco de ver que los hábitos saludables pues da gusto, digamos que ver a la gente mayor y además con tanta agilidad, digamos que con ganas de vivir y todos desenganchados completamente. Los que además incluso de pequeños pues fumaron, posiblemente eso en el paso de unos años pues puedan recuperar parte de esa vida que perdieron por el hecho de haber dejado de fumar, ¿no? Y se nota que ves a la gente incluso contagiada, porque bueno, nunca había ya tanta gente ni paseando, ni haciendo deporte, ni además incluso con ropa deportiva, convencidos de que ahora sí que tienen una vida un poco más cómoda. Además, después de escuchar a Carlos, debe de ser para los hosteleros que estaban constantemente, todo el mundo fumaba, y ese fumador pasivo sí que eran todos trabajando allí, por lo tanto sí. se convertía casi en un riesgo laboral. En el preámbulo de la ley habla de dos sectores un poquito, digamos que más perjudicados. Estamos hablando de los menores y del personal de hostelería. Al personal de hostelería le dedica pues eso bastante atención, sencillamente porque los riesgos que tenía el empleado de hostelería, ya no siendo fumador, era el ser fumador pasivo, que estaba tragando el humo de los demás y además sin poder evitarlo porque estaba en su puesto de trabajo. Ahora los puestos de trabajo se respetan en ese sentido como digamos que espacios libres de tabaco,
y bueno, y hay un seguimiento que hace que bueno, que la presión de las prohibiciones y digamos que las inspecciones son las que van poco a poco consiguiendo hacer de los locales de hostelería pues locales libres de humo. Los hoteles tienen más o menos un 30% de habitaciones destinadas a los fumadores. Estamos hablando de habitaciones bien señalizadas, bien apartadas y bien ventiladas. Y los locales de hostelería ahora, con la prohibición, pienso que adaptados todos, aunque sufrimos en su momento del 2006 al 2009, pues tuvimos pues eso, la oportunidad de tener que hacer un gasto para adaptar los locales a la ley de fumadores, teniendo en cuenta que los que tenían más de 100 metros podían optar por tener una división. Todo eso no sirvió para nada. Ahora poco a poco yo creo que ya nos vamos mentalizando de que los locales nuevos ya parten con que bueno, tienen que tener unas condiciones para no fumar. El salir a la calle, digamos que ahora mismo es el plan A del fumador, no tiene otra solución. Las terrazas es la segunda. Pero sí, yo creo que ahora mismo el seguimiento que se hace para que no se pueda fumar, que se vayan achicando los espacios para los fumadores, nos estamos dando cuenta de que hay un control que ya no solo va sobre el cuestión de los locales. Esta cuestión, los locales, también hay un seguimiento de las máquinas de tabaco, de la venta de las máquinas de tabaco y el mando a distancia. Estamos hablando de la señalización en todos los locales. Sí que es cierto una cosa, lo del mando a distancia, que hace, bueno, pues que antes ni te pensabas, y ahora constantemente también para el hostelero, el hecho de que esté trabajando, esté poniendo una copa y, oye, por favor, dale al mando, tal, sí, al final es una alternativa para controlar quién es el que va a buscar a comprar tabaco. La señalización es algo, y la cartelería en este caso, es algo muy importante. Date cuenta que tenemos que tener siempre muy indicado la prohibición en las máquinas de tabaco, tenemos que tener mucho control sobre los que van a buscar tabaco. El mando es una solución, y de todas maneras, pues bueno, siempre pues puede haber algún fallo de todas maneras, pero la incidencia que tiene todos los avisos son, yo creo que suficientes, porque bueno, ahora yo creo que es imposible no saber que el tabaco trae unas consecuencias, digamos que fatales, y que bueno, que poco a poco hay que dejar de fumar en todos sitios y a todas horas. Patricia, ¿qué opinas de esta afirmación ahora mismo de Emilia? Hay que dejar de fumar. Después de escuchar todo lo que nos ha contado Carlos, ¿qué piensas? ¿Qué piensa uno que fuma? ¿Qué piensa uno que fuma? Si es que la teoría está... Quiero decir, eso ya lo sabes. Todo eso ya lo sabes. El problema es que yo ahora llego a mi casa, me siento y es automático, es lo primero que hago. Y a lo mejor dices tú se lo pasas, pero a lo mejor en un momento de nerviosismo no. Yo, lo comentábamos antes, yo tengo salido de mi casa a las 2 de la mañana a un tanatorio hace años a comprar tabaco a una máquina por no quedarme sin tabaco en casa y tener una mala noche de estas de nervios. Y como yo creo que lo hemos hecho muchos más fumadores, quiero decir, Carlos, que ha sido fumador en su día, seguramente también han sentido esa necesidad. Está claro que hay que dejar de fumar, yo lo tengo muy claro, quiero decir, que no es bueno para uno, está bien. ¿Qué pasa? Que hemos pasado del todo vale, o de fumar es guay, o tal, a de repente te lo prohíben todo. Entonces, claro, tú has vivido las dos fases. Quiero decir, por ejemplo, mis hijos van educados de otra manera, toda la generación nueva va educada de otra forma, aparte de que llevan un microchip en el cerebro, como digo yo, porque saben de tecnología, nacen con ella. Pues nosotros nos hemos educado en la época en que Felipe González fumaba en la tele, en la que el médico te fumaba en la consulta mientras te atendía. Hemos crecido con eso y lo hemos visto normal. Carlos, ¿fumabas en la consulta mientras atendías? Yo tuve un periodo corto de tabaco, pero yo fui deportista y empecé a fumar precisamente porque no tenía hábito de fumar y no me dejaban fumar. Y descubrí el tabaco posteriormente por la adicción. O sea, realmente a mí me gustaba estar con los compañeros y empecé a fumar por ese motivo. Y curiosamente, en la consulta, bueno, yo siempre he sido respetuoso. Yo lo tenía clarísimo de que si me encontraba en un lugar cerrado, de aquella que, bueno, pues ibas en tren, en los compartimentos, que la gente fumaba y tal. Yo nunca he fumado en ese sentido, pero es cierto que he cometido los mismos errores que todos, ¿no? ¿Por qué? Porque es que el tabaco es una adicción. Tenemos que darnos cuenta de que al final tenemos que combatir esa adicción, y lo que hay que hacer pues es ofrecer los recursos adecuados para resolverla.
Continuaba, perdona, solo le preguntaba a Carlos por el hecho, porque pues puede ser que la gente a lo mejor antaño sí que se parecía, pero a lo mejor a mí me chocaría llegar al médico, porque claro, ya una vez que empecé a tener uso de razón, era inviable poder encontrar a alguien. Es que pensar que ir al médico y que el médico te está fumando parece un poco chocante. Sí, sí. Ahora y la gracia es que te decía, sí, debes de dejar de fumar, porque no ves que todavía eres joven y tal, y él estaba con su pitillo en la boca, y digo, está fantástico. O sea, quiero decir, es como cuando vas a una persona a decir, es que tienes que adelgazar, y tú también eres obeso, el de enfrente, y dices tú, sí, ya sé lo que tengo que hacer, pero aplícate el cuento también, ¿no? Entonces es un poco así. Es verdad que hemos crecido con eso, entonces que de repente te lo prohíban todo, y vamos a hablar todo, es duro. Es decir, el fumador ha pasado por una fase de decir, sentirse un poco, parezco un bicho raro. O sea, de repente estaba en la cresta de la ola, por decirlo de alguna forma así un poco rara, y de repente he pasado a ser un parásito social que me tengo que ir a la calle a fumar. O sea, hemos pasado eso de un extremo al otro, y los que tenemos una edad hemos vivido las dos fases, entonces nos cuesta un poco a lo mejor también adaptarnos al cambio. Como nos comentabas, Patricia, tienes 2 hijos. ¿Qué pensarías, qué harías si tus hijos se ponen a fumar? Ay, yo me muero. Yo le he dicho a mi hija siempre, digo yo, por favor, no fumes. Es que no sabes lo que es levantarse por la mañana y toser 15 minutos, vomitar flemas y a continuación tomarte un café y fumarte un pitillo. Eso es horroroso. Siempre se lo he dicho y ella lo ha vivido conmigo. Es decir, yo en invierno cuando cojo un catarro, eso es terrible. Estar 15 minutos sin poder moverte porque no puedes parar de toser. Eso es horroroso. Si yo lo sé y yo lo entiendo ahora, yo no puedo. A mí me cuesta, Dios. Bueno, no pasa nada porque hay apoyo profesional. El apoyo profesional multiplica las posibilidades de éxito. ¿Qué hay que hacer cuando se quiere dejar de fumar? ¿Qué posibles tratamientos hay? De hecho, en Narón acabáis de llevar a cabo una sección. Sí. Cuéntanos un poco, para todos aquellos que estén escuchando esto y después de escucharte todo lo que supone fumar, que quieran dejar de hacerlo, ¿qué es lo que deben de hacer? Están poniendo unidades ya específicas, aparte de que existen en el hospital desde hace unos años, en los centros de salud, y hay siempre 1 o 2 médicos que son los especializados en este tema, y después lo que hacemos es, primero se hace un test para conocer el grado de adicción, después se concierta con la persona para tener un día específico e iniciar el proceso de deshabituación, y entonces según el grado de adicción adoptas un tratamiento u otro, y bueno, pues haces una serie de pruebas analíticas y cardiovasculares para saber si puede haber algún problema, y a partir de ahí se puede proponer perfectamente, y afortunadamente ahora ya hay medicamentos que bloquean a nivel cerebral el efecto nicotínico, y entonces, bueno, pues con eso sí, la voluntad clara de dejar el tabaco, porque aquella persona que tiene problemas es muy difícil. Entonces se hacen controles de la cantidad de monóxido de carbono que tienes en tu sangre, y se hacen seguimientos y apoyo, sobre todo psicológico, que te va a ayudar a dejar el tabaco. Yo creo que merece la pena. Y después también hay una cosa que es importantísima, que en nuestra comunidad no ocurre, pero que la medicación debería ser gratuita. Esto ocurre en otras comunidades, en la nuestra no. De todas maneras es un gasto equivalente a lo que gasta un fumador con una cajetilla diaria de cigarrillos, y bueno, pues es cierto que en 2 o 3 meses ya prácticamente inicias una mejoría espectacular. Pero de todas maneras tenemos que ser conscientes de esta situación, ¿no? O sea que tú imagínate, en los datos que hemos sacado estos días relacionados con este tema, un fumador medio irradia a sus bronquios una dosis de 8 a 9 rads en un año. ¿Esto qué significa? De que equivale a 300 radiografías de tórax por año. Es algo que no sabíamos hasta hace poco. Y es que los componentes del tabaco son tan perniciosos, o sea que yo soy y sobre todo cuanto más conocimiento tienes sobre el tema, de que no tiene ninguna razón de ser que exista el tabaco. Salvo que me quedé antes con la cuestión económica. ¿Y por qué? Porque realmente estás provocando, es que el 30% de los cánceres de pulmón son derivados del tabaco. Es que el 85% de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es consecuencia del tabaco. Cuando ves que son consecuencias, multiplicas el riesgo de problemas cardiovasculares
pues 2, 3. Pero lo más importante que se ha demostrado en estos últimos años es que, es curioso, un solo cigarrillo consumido equivale prácticamente a la misma cantidad que puede ser de 10 a 20 cigarrillos día. O sea que en cuanto a riesgo cardiovascular, es curiosísimo. En concreto, duplicas en este caso el riesgo o triplicas el riesgo, pero esto es fundamental, conocer el tema. Hay otra cuestión importante, antes lo comentaba Patricia, ¿no? O sea, de que duplicar el precio del tabaco evitaría más de 3.700 muertes por año. Duplicarlo, el precio. Sí, posiblemente esto no interese. Sí. Esto en Francia ocurre y en otros países también. ¿Qué es lo que ocurre? De hecho, el 61,4% está de acuerdo a aumentar el precio del paquete del tabaco a 8 euros. Sí. O sea, es lo que está en la media en Europa, más o menos, ahora está por encima de... Es cierto que la gente dejaría de fumar y, bueno, si hacemos los cálculos de lo que ahorramos... Después vamos brutal, en el turno de Patricia, le vamos a preguntar, porque hoy Carlos nos ha traído un sinfín de folletos para... Sí, de la unidad de hoy que ha montado allí. Exacto, para concienciarnos que no se debe de fumar. Hay diversos tratamientos, entre ellos hablan de los cigarrillos electrónicos. ¿Se considera una alternativa? Claro. Porque se dice mucho... Bajo ningún concepto, no, es un error, además. Mucha es gente algo que, habla de ello. Vamos a ver, es cierto que dice, no, es que disminuye la cantidad de nicotina. Yo cada vez tengo más dudas. Lo comentaba con mucho acierto aquí el compañero, de que es curioso, porque si tú fumas una pequeña cantidad, lo que te va a obligar, esto es un efecto aditivo. Está perfectamente pensado, ¿eh? Yo no creo en la bondad de la industria tabaquera. Es igual como lo que ha pasado, que nosotros, yo recuerdo que de aquella estaba en el Comité de Prevención de Tabaquismo, que denunciamos que la Guardia Civil estaba utilizando la financiación de Philip Morris, porque bueno, desde visores nocturnos hasta temas de tipo subacuático para combatir a los en este caso las personas que llevan el tabaco ilegal y tal, ¿no? Bueno, es que es increíble, ¿no? O sea, además la Organización Mundial de la Salud advertía en aquel tiempo y está extrapolado ya con una directiva europea de que no se puede utilizar y bueno, nosotros denunciamos a la Guardia Civil por esto, ¿no? Entonces, claro, tienen tanto poder, como pasa con otras cosas, otras sustancias adictivas, de que realmente es muy difícil saber hasta dónde llegan todos los mecanismos en este caso, yo diría, de llevar a una adicción a la persona sin que sea consciente de ello. ¿Cree que si se puede erradicar el tabaco? ¿Es porque no se yo creo que hay que prohibirlo. No andamos con, no es un problema de erradicar. Lo que pasa que, vamos a ver, es que hablamos de lo mismo. El tabaco, mueren 7 millones de personas al año en el planeta. Calculado, es una estima, 7 millones. O sea, yo no conozco nada que mate a 7 millones por año. Entonces, claro, es sorprendente de que seamos tan... pasa como ahora que estamos con el tema de la obesidad, ¿no? También, o sea, pues está ligado a 12 tipos de cáncer. Bueno, pues entonces tendremos que decirlo, tendremos que plantearlo y habrá que pensar de que efectivamente esto parte de los hijos de Patricia. Nuestros hijos, nuestros niños y niñas son conscientes del riesgo que tienen. Tienen una educación concreta. Nosotros no hemos tenido esa educación, pero tenemos gran información y, por supuesto, hay que tener sentido común. Y esto es una de las cosas que, bueno, es complicado, ¿no? En el caso de la hostelería sí que se cuentan, como hablábamos antes, con máquinas expendedoras. ¿Cómo llevan a cabo estas máquinas expendedoras? ¿Pertenecen a los propios propietarios de la hostelería, del que tiene el bar? ¿Es del propio estanco? ¿Está alquilada? ¿Cómo es? ¿Qué beneficios sacan? Es una opción del que tiene el establecimiento, o bien comprar la máquina, que además una máquina, por muy sencilla que sea, ya puede llegar a los 3.000 euros, o bien alquilársela a una empresa que es la que hace el mantenimiento, hace la recarga y si es la que se encarga del control, en este caso del cambio que hace falta y de la recaudación. Lo que llevamos los hosteleros pues son los que, por ejemplo, tenemos una máquina en propiedad, son 15 céntimos por cada cajetilla. Esos 15 céntimos pues da para poco, pero bueno, da para el mantenimiento de la máquina. No vamos a pensar que nos vamos a hacer ricos gracias a una máquina de tabaco. Lo que pasa es que, bueno, yo recuerdo el tabaco cuando costaba 1 euro,
llevábamos los 15 céntimos, ahora cuesta 5 euros y seguimos llevando los 15 céntimos. Entonces ahí es donde... Esto no es muy proporcional. Ahí es donde podemos protestar un poco. Pero bueno, no cabe duda, la máquina de tabaco es un servicio. Es un servicio, es la comodidad que, bueno, de que cuando cierran los estancos y los fines de semana no hay ningún sitio donde ir a buscar tabaco, para eso estamos nosotros. Hablaban de un descenso, ¿lo habéis notado también? Mucho, y comentando el tema con los estanqueros, parece ser que en los últimos 10 años el consumo de tabaco en venta, en este caso, puede rozar el 47-48%. Estamos hablando de que en 10 años se quedaron sin la mitad de la recaudación, sencillamente porque la sensibilidad que hay a la hora de fumar o no fumar, y que nos damos cuenta de que el tabaco pues no es una alternativa, que la vida sana, digamos, que está ahí para cogerla y que se quede entre nosotros y bueno, poder disfrutarla. Y bueno, el tabaco, pues que si tiene, digamos que si está condenado a desaparecer, pues digamos que los primeros pasos son ver cómo en 10 años va la mitad y ahora no sé los años que tardará en que se vea la otra mitad. Hablábamos del cigarrillo electrónico. ¿Lo ve usted? ¿Es normal verlo? No, digamos que para hostelería el cigarrillo electrónico pues no es tan incómodo como el resto del tabaco. Los propietarios, los locales somos los que decidimos si aceptamos o no el cigarrillo electrónico. Tenemos esa posibilidad. No lo dicen, lo impone el propio propietario. El propietario, entonces, pero sí, eso sí, anunciándolo. Lo que sí es conveniente es señalizar todas las limitaciones que tienes en el local. El vapear pues, posiblemente no deja el olor que deja el tabaco, pero digamos que la cantidad de vapor impresiona muchísimo más y da la sensación de que hay una nube en donde antes no la había. Entonces lo normal, como algo de olor siempre queda, y además es mucho más impresionante, aunque los efectos no sean tan evidentes como los del tabaco, pues pienso que el vapear, pues nada, para el que le guste muy bien, pero yo creo que poco a poco nos vamos a ir desanimando y no es una solución para fumar dentro de la hostelería. Además, de hecho, el vapeo sugieren que es algo más seguro para fumar, pero que es muy peligroso. También dicen que es peligroso. Sí, provoca problemas de tipo respiratorio y realmente tiene relación también con la acrolina, que a fin de cuentas es un gas tóxico irritante. Y bueno, no conseguimos en absoluto mejorar con este tipo de medidas. Es curioso lo que acabas de comentar de que ha disminuido un 40% y nosotros hemos observado de que el número de cardiopatías isquémicas en posible relación con estas medidas prácticamente equivale a un 30-35%. O sea que hay una relación directa entre la disminución de consumo de tabaco y la aparición de cardiopatías isquémicas derivadas del tabaco. Porque el 75% de muertes súbitas por trombosis coronarias se producen en fumadores. O sea que si esas personas dejan de fumar, lógicamente va a evitar, lo hablabas antes, es la enfermedad más prevenible, o sea que un 75% de complicaciones, sobre todo de trombosis coronarias. Patricia, le preguntaba anteriormente a Carlos ese apoyo profesional para dejar de fumar. ¿Has intentado dejar de fumar? Sí. ¿Y cuáles han sido los métodos? ¿Cuál ha sido la causa que al final no haya conseguido ese objetivo? No sé, yo creo que es mi cabeza. Realmente creo que es mi cabeza. Creo que cree que no puede sobrevivir sin el tabaco, te lo digo de verdad. Creo que soy yo la que cree que no puede sobrevivir sin él. He leído el libro que había salido en su época, he vapeado, me he comprado un vapeador y he durado una semana, pero al final me rascaba más la garganta que fumando. Yo ya creo que es una obsesión, no sé si me explico. Creo que al final no deja de ser algo psicológico. Es verdad que he ido al médico y me han dado unas pastillas que me han costado también 100 y pico de euros, pero no sé si porque no he tenido el apoyo o porque tal, como que no me funcionaron tampoco. He comprado chicles de estos de nicotina que tomas en vez de un pitillo, me he puesto parches. No lo he conseguido. No sé si yo soy un desastre o que, vuelvo a decir, que no estoy lo suficientemente motivada o que no estoy concienciada en dejarlo. Cuidado, que yo creo que básicamente... Creo que es eso, es decir, creo que ahora mismo el tabaco manda por encima de mi cabeza y no mi cabeza por encima del tabaco. Creo que es así. Hablábamos antes del dinero y yo quería hacer una pregunta también, Carlos, si me dejas. Sí, por supuesto. Si quitan el tabaco, ese porcentaje de dinero del tabaco que se lleva el Estado, ¿no sería compatible con la disminución en gastos sanitarios que provoca el tabaco? Sí. Pregunto, es que no sé ahora mismo cómo funciona eso, ¿no? Vamos a ver, la disminución de consumo de tabaco va a disminuir el gasto sanitario posiblemente pues en
se habla de que puede haber un gasto de un 2% del total de coste sanitario. ¿Y eso equivaldría entonces a lo eso que el equivale Estado gana a, con el tabaco? puede ser unos 3.000 millones de euros por año. ¿Qué será lo que gana con el tabaco? No Es sé, el pregunto, coste. es que no sé cómo los datos cómo posiblemente funcionan. ganen más. Posiblemente ganen más. Ganen más. Yo creo que Entonces, ese es un poco es la convendría, digamos, que los contradicción. españoles dejemos de fumar. No, la contradicción que hay es eso, claro, desde el punto de vista económico, y eso es lo que alimenta más todavía. ¿Por qué? Porque se ha en este caso cargado de una manera tal y sobre todo estructurada una estrategia de que lo que conlleva es que tiene beneficios el Estado y después también, lógicamente, va a tener beneficios la industria. Y yo tengo otra pregunta con respecto a esto. Si ahora que tenéis todos los ingredientes del tabaco bien mirados y bien, o sea, cada uno sabéis lo que provoca, ¿por qué no se le quitan las sustancias más dañinas? Es decir, lo dejamos como más en plan light o menos dañino para el cuerpo humano. Aun vendiendo el tabaco, reduciríamos el coste sanitario, el gobierno seguiría ganando dinero para los impuestos y sería menos perjudicial. ¿Tampoco conviene quitar esas sustancias? No, porque si suprimes la nicotina y demás, pues ya deja de ser tabaco, ¿no? Entonces la nicotina, claro, tú imagínate, la nicotina, no sé, no tenía yo por ahí un dato muy llamativo, de que en 7 segundos ya provoca efectos. Por eso de ahí el salseo del tabaco, ¿no? Que aumenta el pH con objeto de que haya más absorción de nicotina fundamentalmente, pero es que la nicotina ya te provoca, aumenta tensión arterial, la frecuencia cardíaca, un montón de cosas, llega en 20 segundos, prácticamente recorre todo el organismo. Entonces, por eso necesitan vehículos que permitan la mayor absorción. Esa es la clave de la adicción, está hecho adrede. No hay ningún tipo de secreto, está perfectamente estudiado, es lo que interesa. O sea, y entonces, ¿qué pasa? De que si tú sacas todas esas sustancias, ¿qué te queda con el tabaco? ¿Un vapeo? Sí. O sea, claro, Sabor a o sea, fresa. claro, entonces es muy complicado, ¿no? Porque deja de ser tabaco. Yo creo que en ese aspecto, y estamos hablando de 7.000 compuestos químicos que tiene cada cigarrillo. Y una pregunta que te voy a hacer yo como médico que eres. ¿Por qué yo cuando estoy nerviosa, como fumadora, si la nicotina aumenta en mi tensión arterial, yo me siento más calmada? Porque es un lenitivo, claro, porque tú estás utilizándolo como ya te has habituado, entonces tu ansiedad aparentemente digamos que se va limitando, pero es cierto que tienes unos cambios desde el punto de vista orgánico que no te das cuenta de ellos, pero posiblemente desde el punto de vista cerebral te sientes más relajada, ¿no? De hecho, se utilizaba antes como el relax, ¿no? Los ejecutivos utilizaban betabloqueantes y el común de los mortales usaba el tabaco, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? De que este es el gran problema, de que te sientes es un lenitivo, porque tiene algunas sustancias que provocan una cierta somnolencia, una cierta lentitud. De hecho, como el monóxido de carbono es un tóxico, entonces, ¿qué pasa? Llega menos oxígeno al cerebro y demás, y incluso puede provocar una situación de sensación aparente de estabilidad, ¿no? Pero esto ocurre. De todas maneras, también es una sustancia que provoca una serie de incidencias directas en el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Antes de irnos a publicidad, Patricia, ¿nos puedes coger justamente lo que nos ha cogido Carlos, así para dejar así a la gente un poquito? Es unos cálculos de cuánto tiempo dejando de fumar, cuánto ahorrarían. Darnos, por ejemplo, ahí lo primero que has puesto. Lo primero que he puesto es la media, más o menos, que es un paquete diario. Todo el mundo dice que fuma un paquete diario, entonces yo he puesto un paquete diario. ¿Cuánto fumas? ¿Un paquete diario? Un paquete y medio largo. Yo estaría en los 35. Pero bueno, para un paquete, que es lo que la gente dice, en un mes se ahorrarían 136 euros, en 3 meses 407, en un año 1.657 euros, en 5 años 8.258, que ya tienes un cochecito pequeño. Todo el mundo habla del Ferrari, pero no llegas, ¿eh? En 10 años. Ay, no. Ahorraríamos 16.516 euros. En mi caso es bastante más escandaloso. Y en esos 10 años yo ahorraría 28.903 euros. Pues nada, con estos datos económicos nos vamos a la publicidad, un pequeño receso y a la vuelta seguimos hablando del tabaco.